en esta computadora. Ahí está. Para separar la parte de teoría y de práctico. Después seguimos con flip-flops. Supongamos que tenemos este problema. La semana que viene yo voy a empezar a trabajar con circuitos sincrónicos, ¿no es cierto? Y yo voy a tener que manejar señales de reloj. Ahora, cuando yo maneje una señal de reloj y requiera cortar una señal de reloj, esa señal de reloj yo las puedo cortar de dos maneras distintas. Puedo poner un enable y decir que si vale 0, Z es 0. Y si vale 1 el enable, Z es el reloj. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo como requerimientos que esta señal de enable aparece en cualquier momento del pulso de reloj? Puede aparecer acá, puede aparecer acá, puede aparecer en cualquier momento. Por lo tanto, este circuito me va a dar pulsos incompletos de la señal de reloj. ¿Están de acuerdo? ¿Lo aceptan esto? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que los pulsos sean completos? Profe, ¿me muestra un diagrama temporal donde los pulsos son incompletos? Bien, fíjate, yo tengo hecha la descripción, después se las doy en VHDL y les voy a mostrar cómo es un pulso incompleto frente a un pulso completo. No me diga que se colgó porque... no, ahí está. Un minuto. Ahí está. Fíjense, la señal W es la salida del circuito que yo les mostré recién. ¿Cómo está este pulso de reloj? Tengo la señal del enable y la señal del reloj. Fíjate, ¿cómo tenés este pulso? ¿Te lo serruchó? Claro, fíjate, valía 1, pasa a valer 0 en la mitad aproximadamente de un pulso de reloj. Lo mismo ocurre acá. Ahora, en I tengo un circuito especial que me deja pasar, por más que yo cierre, siempre cantidad entera de los pulsos de reloj. ¿Y qué circuito es ese? Bien, el circuito está hecho en base a un latch y ese latch es así. Tengo un latch D, tengo Q y acá tengo mi salida, por ejemplo I. Acá tengo mi enable, acá tengo la señal del latch enable y la señal del reloj la paso por un inversor. La particularidad de este circuito, ¿no es cierto?, es que me permite pasar pulsos enteros de la señal del reloj. ¿Cómo los puedo ver? Bueno, a esta señal la puedo llamar QQ y a esta la puedo llamar not clock, porque lo voy a describir en VHDL.
tengo mi latch, un inversor y una compuerta AND. ¿Y cómo va a ser la descripción de este circuito? Va a ser esta. Tengo mi entrada de enable, mi entrada de reloj y mi salida I. La salida W era la otra, la que le hacíamos la AND para comparar. Pero vamos a describir el circuito S con un latch. Tengo mi arquitectura, genero dos señales, not clock y QQ. Las dos señales que yo había planteado acá, not clock y QQ. Y tengo un process para describir el latch que es enable y no clock, que son las entradas al latch. Y digo, si no clock es 1, entonces QQ pasa a QQ. Cierro el latch y después digo que la salida I es QQ and clock. Bien, cuando yo describo eso y lo simulo, lo que veo es que tengo mi señal de reloj, tengo mi señal enable y me permite pasar pulsos enteros de la señal de reloj. Es válido. Ahora, de los dos circuitos, si ustedes trabajan en circuitos secuenciales sincrónicos, tienen que elegir el del latch. ¿Están de acuerdo? Porque les permite pasar pulsos enteros de la señal del reloj. No se los serrucha. Y eso es lo que muchas veces se requiere cuando hay que cortar una señal del reloj. No se puede cortar una señal del reloj de esta manera donde los pulsos queden incompletos. ¿Dudas que pueda haber? ¿Ninguna duda? Bien. Vayamos ahora a verlo en el Proteus. ¿Cómo funciona? Acá tengo mi latch. Este es un 74LS175, tengo la compuerta AND, tengo una señal de reloj de baja frecuencia y tengo la salida conectada a la AND, tengo en azul el pulso del enable y tengo en rojo el pulso de reloj. Cuando yo setee este circuito para que funcione, lo tengo en el osciloscopio. Y acá está la señal del reloj. Ahora, miren lo que pasa si yo, porque es baja frecuencia, si yo hago cambios de E, esperen, ahí está. ¿Ven? Los pulsos de reloj pasan de manera completa. O sea, no hay serruche del pulso de reloj. Por supuesto que se ve mucho mejor en VHDL que lo que se ve acá. Esta es la señal E, que esta señal yo la estoy manipulando para que pase una cierta cantidad de pulsos de reloj. Bien, entonces, este circuito funciona. Ahora, profe, no me enseñó nada porque ¿cómo hago? El ejercicio dice que yo tengo que hacer un diagrama temporal de esto. Entonces, para hacer un diagrama temporal de eso, primero hay que ser un tipo muy prolijo. Tengo que hacer
la señal del reloj. Perdónenme que voy a copiar varios ciclos de la señal del reloj para poder resolverlo. A pesar de que yo ya les enseñé 2 curritos para poder hacer. ¿Cómo va a ser el enable? El enable se va a levantar acá, va a caer acá, se va a levantar acá, y va a caer ahí. Acá tenemos la señal de reloj y la señal de mi enable. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Si el circuito es este, ¿qué debo hacer? Si quiero hacer un diagrama temporal, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué señal? Clock negada. ¿Y cómo hago clock negado? Bien, agarro esto, ustedes lo tienen que hacer en el trabajo práctico. Bien, ¿cómo es clock negado? Lo hacemos sin demora. O sea, hacemos una simulación funcional. ¿Cómo me va a quedar la señal del reloj? Me va a quedar en 1, cae a 0, ¿correcto? Esta sería clock negada. Y esta señal es la que maneja al latch. Ahora, cuando la clock negada valga 1, ¿qué va a pasar con este latch? ¿Toma el dato o lo retiene? Lo vimos hace un rato, che. ¿Qué hace? Si el latch enable vale 1, ¿qué hace con el dato que hay presente en D? Lo almacena. ¿Y cómo se va a llamar la señal? Se va a llamar QQ. Entonces va a ser la señal QQ. Bien, ahora, si vale 1, ¿qué va a pasar con esta señal QQ? Va a hacer esto. Va a valer 1 hasta acá. Acá de vuelta vale 1 y el enable vale 1. ¿Y acá qué pasa? Cae. Y después el enable vale 0. ¿Sí? Acá cayó. Y después vale 0, ¿hasta dónde? Hasta acá. Y acá va a valer 1, pero este cambio no lo vio, lo ve acá el cambio. Valen 1
sigue valiendo 1, este tampoco lo ve y recién va a cambiar a 0 acá. Bien, ¿qué duda hay de esta señal? ¿Está correcta? Bárbaro. Y ahora, la salida ahí, ¿cuánto vale? ¿El producto de quién por quién? QQ por la señal del reloj. ¿Lo ven? QQ por la señal del reloj. Entonces tengo que hacer el producto entre esta y esta. Y hasta acá vale 0. ¿Y acá qué pasa? Acá pasa a 1. ¿Y qué va a hacer ahora? Va a seguir a la señal de reloj. ¿Y acá qué pasa? 0. Ahora, 0 por la señal del reloj, hasta acá, vale 0. Fíjate, vos acá habilitaste, la habilitaste acá y acá, y pasaron solo pulsos enteros de la señal del reloj. Y acá viene otra tanda. Esto vale 1 y esto vale 0. 1 y 0. Vale 0, levanta. Y continúa en 0. Quiere decir que dejó pasar pulsos enteros de la señal del reloj. ¿Quieren hacer una captura de pantalla? Esperen que ponemos esto así. Si quieren hacer una captura de pantalla, ahí la pueden hacer. La particularidad del circuito es que permite pasar pulsos enteros de la señal del reloj. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quieren copiarse la descripción en VHDL? Por si después lo quieren simular para hacer correctamente todas las señales temporales. Ahí lo tienen. Recuerden que acá hicieron el circuito, está la descripción del circuito, que dice salida de la compuerta AND. ¿La copiaron? Bien. Y acá está la simulación. Tienen la salida del circuito que analizamos recién y acá tenemos la salida del circuito que está hecha con el enable y la AND para que ustedes comparen. Profe, ¿es válido lo que hizo de agarrar el circuito, de escribirlo en VHDL y simularlo en VHDL? Perfectamente válido, porque vos estás usando el ICE como una herramienta para graficar. Eso lo hicimos muchas veces. Bueno, no, con ustedes no, pero eso se hace muchas veces en las materias anuales. Se usa el ICE para graficar. ¿Quedó claro? Bien, si quedó claro, después ahí tienen el circuito, se pide construir un gráfico con la forma de onda de la salida
ya se los di, cómo el funcionamiento del circuito es que la señal E es una habilitación que deja o no pasar la señal del reloj a la salida. Sin embargo, la habilitación presenta una característica particular. ¿Cuál es la característica? Que permite dejar pasar pulsos enteros de la señal del reloj. Indicar cuál es la máxima frecuencia de señal del reloj. ¿Y eso cómo se calcula? ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Cuál es la ¿El inverso del máxima? tiempo de demora? ¿Cómo? ¿El inverso del tiempo de demora del El circuito? inverso del tiempo de demora. ¿Del tiempo de demora del más lento o de todo el circuito? Yo diría que de todo el circuito. ¿Cuál es? Y bueno, están al revés las preguntas. D dice indicar el tiempo de demora del circuito. Bien, el tiempo de conmutación, ustedes después lo sacan, guarda que este TL eso. El tiempo de conmutación es el tiempo del inversor más el tiempo del latch más el tiempo del AND. A esto le asignan valores y después calculan la frecuencia máxima como el inverso del tiempo de conmutación. ¿Quedó claro? Bien. El ejercicio, primero, de ¿alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno. El ejercicio 2 dice, implementar utilizando un 74HC157 4 latch D. Los mismos deben tener una señal de latch enable común a todos los dispositivos. Dar el tiempo de conmutación del latch implementado y dar la inmunidad al ruido para los latch, para tensiones de 2, 3,3, 5 y 6 volt. Bien, entonces, vayamos al circuito. Una duda, 157, bien. El 157-74HC157 va a tener uno, 2, 3 y 4 multiplexores. Las salidas van a ser Q0, Q1, Q2 y Q3. Tiene una señal de control que va a ser el latch enable. Si el latch enable es 0, mi circuito debe guardar el dato. Entonces, acá tengo 0, 0, 0 y 0. De esta manera, ustedes almacenan el dato. Y después, acá, con 1, tienen de 0, de 1, de 2 y de 3.
Acá tienen planteadito el ejercicio y me falta la entrada del enable. Bien, la entrada del enable, que es negado, la puedo poner acá. Esto va a masa. Y acá yo tengo 4 latch D implementados con el 157. Y hay un ejercicio de parcial que digo que quiero que los 4 latch tengan salida a 3 estados. Entonces les doy a elegir el 257 y el 157. Ustedes tienen que elegir el 257 porque el 257 tiene salida a 3 estados en ese ejercicio de parcial. Acá me olvidé de poner que carga el dato. ¿Qué dudas pueden tener? Bien, el resto del circuito, el resto del problema se los dejo para que lo resuelvan ustedes. La inmunidad al ruido, ¿cuánto vale? Porque este es un circuito CMOS. Tienen que dar el tiempo de conmutación, eso lo tienen que sacar de la hoja de datos. ¿Y cuánto vale la inmunidad al ruido en un circuito CMOS? $0.25 BDD, profe. 0,25 de BDD. Bueno, acá tienen que hacer una tablita, tienen que poner 2, 3,3, 5 y 6 volt. Y calcularlo. La más baja va a ser con 2 y la más alta va a ser con 6. Y este es una inmunidad al ruido baja. Si necesitasen latch con mayor inmunidad al ruido, van a buscar multiplexores de este tipo en la familia CD. Y ahí le ponen tensiones de alimentación más altas. ¿Quedó claro? Bien. Y para ir terminando, algo que me va a servir la semana que viene para analizar quiero que resuelvan ustedes el 7, que es con flip-flop y con latch D. Ese lo pueden hacer fácilmente. Y después quiero la descripción en VHDL. Un minuto, ¿eh? Reanudamos la grabación. Bien. Ahora yo lo que quiero es que ustedes... Epa. No, no quiero eso. Un minutito que se me fue el... Acá está. Ahí está. ¿Están viendo el trabajo práctico? Bien. Sí, sí, profesor. Sí. Miren este problema. El problema 10. En el circuito de la figura muestra 3 multivibradores monoestables no redisparables, conectados en cascada de sincronización que producen 3 pulsos de salida, Q3 secuenciales. ¿Sí? Observe el 1
¿sí?, frente al pulso en cada uno de los símbolos. Esto indica que es un monoestable y no es redisparable. Por otro lado, esto indica que cómo es, disparado por flanco o por nivel. ¿Cómo son estos monoestables? Los monoestables siempre son disparados por flanco. ¿Pero qué flanco? ¿Ascendente o descendente? ¿Descendente, profe? Descendente. Y lo del flanco no Entonces, lo indica el triangulito, ¿no, profe? Ese claro, triangulito porque lo ahí. indica el triangulito y acá falta el triangulito. Bien, entonces, ustedes tienen una cadena de flip-flop, de monoestables. Y hay un pulso de entrada de 10 milisegundos que va a disparar a este de 5 milisegundos. Y este va a disparar a este, y este va a disparar a este. ¿Cómo es el diagrama temporal? Bien. ¿Cómo hacemos el diagrama temporal de esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Tengo primero el disparo. El disparo tiene 10 milisegundos. Este ancho es 10 milisegundos. Este dispara un pulso que está en 0 y es de 5 milisegundos. ¿Cuánto tiempo llevamos desde acá? ¿15, 10 y profe? 5, 15, hasta acá. Y acá se vuelve a disparar. Pero va a disparar a uno que ¿cuánto tiene? 20. ¿Correcto? 20. Entonces, de acá sale, este sería Q1, Q2. De acá levanta y voy a tener 5, 10, 15 y 20. Y cuando este cae, se va a levantar Q3, que va a ser la salida, que va a tener 5 y 10. Bien, ustedes acá este tiene 20 milisegundos y este tiene 10. ¿Cuánto hay de acá que empezaron acá? ¿Cuánto tiempo hay? 10 y 5, 15 y 20, 35 y 10, 45 milisegundos. ¿Quedó claro? Y como es redisparable,
¿sí? Como esto es redisparable, es no redisparable, bueno, yo diría que podría llegar a haber un pulso nuevo a partir de acá. Pero el intervalo tiene 45 milisegundos. Y después puede haber distintas variantes, ¿no es cierto? Puedo evaluar entre este pulso y este, voy a tener una demora. Bueno, hay distintos lugares donde tomar los tiempos de salida. Ahora, ¿se interpretó el diagrama temporal este? ¿Sí? A veces, con los monoestables, se hace esto. Se usan dos. Entonces, yo disparo, flanco descendente, y a este le doy, por ejemplo, 10 minutos. Y a este le doy 40 milisegundos. Entonces, lo que yo tengo acá es un pulso de disparo, que sería este. Tengo uno de 10 minutos, gran tiempo, y cuando este cae, genero un pulso corto de 40 milisegundos que lo uso a lo mejor para resetear. Entonces, este genera una demora. Y este genera un pulso. Este circuito lo vamos a usar la semana que viene para resolver un problema tecnológico en un auto. Cuando veamos el flip-flop JK, vamos a resolver un problema tecnológico en un auto, con dos monoestables que uno dispara al otro. ¿Se entendió? Bien, esta estructura de dos monoestables disparados, por ejemplo, por flancos descendentes, se utiliza muchísimo en temporizaciones. ¿Alguna consulta? Bien, no habiendo consulta, después el punto B se lo dejo para que lo resuelvan ustedes. Tienen que hacer un monoestable redisparable utilizando el 14106. Y tienen que, en base a las hojas de datos del fabricante, obtener un pulso de 5 milisegundos. Les dejo esos ejercicios, el 9 y el 10, para que ustedes lo hagan. El martes vamos a resolver el número 8, antes de empezar con flip-flop. Quiere decir que de acá les quedó hecho el 1, el 2, el resto no lo pueden hacer todavía, ¿eh? El 7 lo resuelven ustedes, la trampilla lo voy a hacer yo, el 10, y yo diría que ahí les quedó hecho una buena parte del trabajo práctico. ¿Correcto? Requiero que lo entreguen en grupos, ¿eh? Bueno, ¿alguna consulta? Profe, yo quería hacerle una consulta, pero no respecto a lo que estamos hablando ahora. Sí, Una cuestión administrativa.
Entonces, no espera, le, no le... espera, Sí, corto sí, la grabación. perfecto.